Vamos a seguir nuestro estudio sobre la vida de David. Estamos hablando de la historia detrás de la historia del rey David. Y estamos en 1 de Samuel 4. Y pasaron muchas cosas emocionantes, interesantes, antes de que David aún nació. Pero Dios siempre estaba hablando y tratando con su pueblo. Y 1 de Samuel 4:5, este versículo dice: cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. Y vamos a hablar sobre ese evento que pasó y el contexto de todo eso. Entonces el niño Samuel creció y él vivía en Silo, en el tabernáculo con el sacerdote Elí, con los dos hijos de Elí, Hofni y Finehas. Entonces, la mamá de Samuel, ¿se acuerdan? Ana, ella oró por él. Pero Samuel fue el que creció allí y Dios tenía un plan para su vida. Dios quería obrar en el pueblo de Israel, Él quería hablarles, Él quería que ellos se acercaran a Él. ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene buena vida para su pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero a veces nos desviamos, nos dudamos y todo eso. El enemigo viene y se opone a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que seguir creyéndole a Dios, seguir confiando en Él. Entonces dice que él creció, pero había corrupción en la casa de Elí, el sacerdote. Sus dos hijos eran corruptos, malos. Y Dios le habló a Elí muchas veces varias veces de sus hijos. Y Elí, pues no hizo nada, no tomó acción. Y a veces Dios nos habla de algo y sentimos, yo no puedo hacer nada, ya lo he intentado. Pero ¿saben qué? Cuando Dios nos habla, Él nos da la gracia y el poder para llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos. Pero le tenemos que pedir su gracia. Yo pienso que quizás si Elí se hubiera humillado delante de Dios y dijo: ok, Señor, ¿qué quieres que haga? Tengo que corregir esta situación. Está fuera de orden. ¿Qué quieres que haga, Señor? Yo pienso que Dios le hubiera dado instrucción. Dios hubiera obrado, pero él ni se pudo, ni tratar, no supo qué hacer. Y dice en 1 de Samuel 3:18, entonces Samuel le contó todo a Elí, y Dios le ha hablado a Samuel, no le ocultó nada. Y Elí respondió así, dijo: pues es la voluntad del Señor, respondió Elí, que Él haga lo que mejor le parezca. Yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo arreglar esto. Y Elí fue pasivo. Y Dios quería advertirle: esto va a pasar, va a venir desastre a tu casa, no quiero eso para ti, corrige a tus hijos, pon en orden esto, Elí, vámonos. Pero Elí pensó: nada va a cambiar, no puedo, les he hablado y no me ponen la atención. Y quizás él estaba resignado que nunca iba a cambiar la situación. Y es muy fácil a veces quedarnos callados cuando alguien está marchando a la destrucción. ¿Y qué no vemos esto con nuestros jóvenes ahorita, con nuestra sociedad? Hay jóvenes que se visten como animales y tienen relaciones así. Y es algo feo. Y el cambio del género ahorita. Y nadie se está casando, nada más están de persona en persona, pensando que allí van a hallar la felicidad. Y se están ignorando lo que Dios quiere, lo bueno que Dios quiere para uno en nuestras vidas. Entonces, a veces uno tiene que decirle: ¿sabes qué? Esto está mal. Este tipo de vida no te va a llevar a la felicidad. Y es más fácil a veces ser pasivos que hablar con valentía lo que Dios ha puesto en los corazones, hablar a personas que amamos. Ezequiel 3:19 dice así: si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando,
morirán en sus pecados. Pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Y Dios estaba hablando al profeta Ezequiel y dijo, cuando yo ponga mi palabra en tu boca, tú la necesitas hablar. Y si nos damos cuenta de los profetas del Antiguo Testamento, la gente no estaba, ay, gracias, qué bonito, aquí está tu ofrenda, gracias, te voy a escuchar y te voy a poner atención. No, los apedreaban, los mataban, se burlaban de ellos. No querían escuchar la palabra de Dios, querían vivir en su pecado, querían vivir en su maldad. Y no es fácil. Pero Dios dijo, cuando tú hablas lo que yo pongo en tu boca, en tu corazón a hablar, tú te vas a salvar. Quizás ellos no, pero tú sí. Entonces, Dios, tenemos una obligación a advertir a las personas que conocemos que necesita ver arrepentimiento cuando están viviendo en pecado. ¿Y sabe qué? Yo he tenido un pastor que lo amaba mucho, pero en una ocasión le tuve que decir, hermano, eso es pecado. Esa manera de hablar es pecado. Dios no está contento con eso. Y porque lo sentí tan fuerte en mi corazón. Entonces, a veces lo que hablamos de Dios a la gente no siempre les va a gustar. No siempre van a decir, ay, gracias por decirme eso, Susana. Pero ¿sabe qué? Vamos a estar hablando la verdad a Dios en amor a las personas y a veces necesitan escuchar eso. Entonces el amor nos compulsa a hacerlo. Podemos orar, podemos interceder, pero a veces tenemos que hablar y advertir, porque te amo. Porque te amo, te voy a decir, esta vida que estás llevando no te va a llevar a buenos lugares. Necesitas buscar de Dios. Y a veces necesitan escuchar eso de nosotros. Entonces, 1 de Samuel 3:21 dice, el Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Dios le hablaba a Samuel y Samuel se estaba estableciendo como un profeta de Dios allí en el tabernáculo. Pero sucedió que los filisteos venían para atacar a los israelitas y iba a haber una batalla de guerra. Y los filisteos querían atacar a los israelitas. Y dice, en aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron el ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4,000 hombres. Wow, esto era una batalla y los israelitas perdieron 4,000 soldados. Y esto los hizo desesperados y sabían que iban a necesitar la ayuda de Dios, pero ellos se habían apartado de Dios. Su sacerdote estaba corrupto, los hijos del sacerdote estaban corruptos y no buscaron de Dios. No se humillaron delante de Dios, no se arrepintieron. Y dice que 1 de Samuel 4:3 dice, terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Quiero ver estas palabras. ¿Por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Los israelitas no estaban caminando con Dios en ese tiempo. Estaban poquito de Dios, poquito de los ídolos de los cananeos, a ver cuál me va a ayudar. ¿Ha conocido personas así? Pues voy a ir con el curandero. Pues voy a ir a poner una vela, a ver si la Virgen me escucha. O voy a ir acá para buscar a esta persona para que me digan lo que debo de hacer.
nosotros necesitamos buscar a Dios y a Él solamente, porque Él es el que tiene la respuesta para nuestras vidas. No hay otro Dios como Dios, y los israelitas no podían captar eso. Y cuando hay un funeral, no se da cuenta, todos vienen a la iglesia, todos están llorando, todos están, son religiosos, ¿verdad? Y se ponen a decir el Padre Nuestro, y se ponen a decir esto y acá, y hablar acá. Y luego, después, se olvidan de Dios. O los días festivos, todos van a la iglesia. Lo que a mí me asombra es cuando viene el día de las cenizas, la iglesia, hay un trafical y no se puede cruzar la calle, y hay personas, y digo, si toda esta gente de verdad viviera como debemos de vivir, qué diferente sería nuestro mundo, ¿verdad? Pero están siguiendo religión y no están siguiendo a Dios. Y Dios dijo, no quiero que sigan religión, quiero que me conozcan a mí, quiero que tengan una amistad conmigo, quiero que vengan y suelten todo lo que está en su corazón, y yo les quiero dar mi paz. Amén. Entonces, los israelitas estaban aquí y le estaban echando la culpa a Dios por la derrota, cuando ellos no estaban bien con Dios. Y nosotros hacemos lo mismo. Viene un accidente. Pues Señor, ¿por qué me permitiste eso? ¿Por qué me pasó acá? ¿Por qué le pasó esto a esta persona? Nosotros queremos caminar apegados con Dios. Amén, gloria a Dios. Si no, nos pueden pasar cosas y luego estamos echándole la culpa a Dios, y no es su culpa. Entonces, los israelitas vivían así, pero vino la crisis de esta guerra contra sus enemigos, y sabían ellos que iban a necesitar ayuda, pero no corrieron a Dios. Corrieron a la religión, corrieron al símbolo, el arca del pacto de Dios. Eso nos va a salvar. Y no buscaron de Dios, no se arrepintieron, no confesaron sus pecados, no buscaron el rostro de Dios. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Y eso quiere decir que nosotros vamos con el Señor, confesamos nuestros pecados a Él, pedimos perdón, Él nos da su perdón, y podemos entregarle todas nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras tristezas, nuestras ansiedades, y Él viene y nos da la fortaleza que necesitamos. Y más que eso, Él comienza a trabajar en todas esas situaciones de nuestras vidas, porque Él tiene el poder, nosotros no. Entonces, no lo hicieron, no hubo arrepentimiento. Entonces, nosotros necesitamos ir al Señor y buscar su rostro. Yo miro personas que están en problemas y de repente vienen a la iglesia. De repente, ay hermana, ore por mí. De repente están, y sabe que eso es muy bueno, gracias a Dios por eso. Pero lo que Dios quiere es nuestra consagración a Él. Él quiere que lo busquemos a Él por quien Él es. Y lo conozcamos, que Él es bueno y bondadoso y misericordioso para siempre. Muchos corren a la confesión, corren a alumbrar una vela, y no hay arrepentimiento y no hay consagración a Dios. Y eso es lo que hicieron los israelitas aquí. Ay, solamente rescátame, Señor, de esto para que pueda volver a mi vida sin ti. ¿Qué no? Lo hemos hecho. Y Dios es tan grande y misericordioso, y muchas veces nos rescata y ve lo que vamos a hacer. Yo recuerdo, fui al hospital porque mi papá estaba en el hospital hace más de 20 años. Y vi a una familia allí, y el papá ya estaba por morir, al punto de muerte. Y recuerdo a estas muchachas, ya todas éramos adultas ya,
Y aunque habían ido a la iglesia, el Señor había salvado a esta familia. Y ese mismo padre, Dios le había sanado del cáncer. Y él estaba por morir hace unos 30 años antes de eso. Y él se paró en la iglesia, le dio gracias a Dios que Dios lo sanó. Y les digo, hermanos, ahorita yo siempre voy a seguir al Señor. Yo siempre voy a estar aquí alabando y adorando a Dios porque Él me sanó, Él me salvó, Él me rescató de la muerte. Pues unos años después se ofendieron con alguien y ya se fueron. Y por 30 años estuvo bien, pienso, pero ya estaba al punto de muerte y ya estaban pidiendo oración otra vez y estaban buscando del Señor otra vez. No esperen para la crisis para buscar de Dios. Todos los días levántese. Gracias, Señor, por este día. Ayúdame a ser la persona que quieras que sea. Dame tu presencia, Señor. Ayúdame, Señor, servirte y seguirte hoy. Amén. Y Él quiere obrar en nuestras vidas. Él quiere enderezar los lugares chuecos en nuestras vidas. Él quiere responder cuando nosotros le clamamos, Señor, ayúdame, tengo este problema. Y Él nos quiere ayudar, Él nos quiere salvar, Él nos quiere sanar, Él nos quiere rescatar. Entonces, no estoy diciendo no busquen a Dios. No, lo tenemos que buscar, pero no usen a Dios como un botón de pánico. Amén. Él quiere ser el Dios de todo, de cada día de su vida. En las buenas, en las malas, en las subidas, en las bajadas, en todo. Y los israelitas aquí pensaron, vamos a llevar el arca. Eso va a ser nuestra victoria. Y el arca no era un amuleto de buena suerte. No es. Las cosas de Dios no son un amuleto de buena suerte. Ay, mamá, persíname, dame la bendición, dame la medalla de la Virgen. No. Es nuestra relación, nuestra amistad con Dios todos los días. Y Él nos guarda, Él nos está con nosotros. Entonces, Dios es soberano. Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Él nos invita a pedir, Él nos invita a clamar, Él nos invita a buscarlo, Él nos invita que oremos a Él todos los días y le entreguemos todas nuestras cargas porque Él cuida de nosotros. Pero no haga lo que este pueblo hizo en este día, que pensaron, tenemos nuestra amuleto de buena suerte, ya vamos a tener victoria aquí. Los israelitas decidieron honrar el símbolo de Dios, pero no decidieron honrar a Dios y someterse a Él. Y Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. No podemos usar a Dios como, ay, pues Dios me va a ayudar. Dios me va a bendecir porque hice esto por Él o di esta ofrenda. No, Él quiere nuestro corazón. No podemos vivir vidas llenas de hipocresía, porque Él mira en todo tiempo y no nada más cuando estamos en iglesia. Yo me he quedado asombrada de hermanos que vienen a la iglesia, hermanas que vienen a la iglesia y son una cosa aquí en la iglesia y en la calle son una persona completamente diferente. Un muchacho en una ocasión me habló cuando estaba yo líder de los jóvenes en la iglesia donde crecí. Y dije, mijo, venga a la iglesia, acércate al Señor, tú necesitas a Dios, porque se estaba metiendo con pandillas y drogas. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ser como mi papá. Y dije, tu papá es un hombre de Dios. Dijo, oh no, aquí es un santo, en la casa es un diablo.
Y yo no quiero ser así. Tenemos que tener cuidado. Dios quiere cambiar nuestro interior. Él quiere que nuestras palabras y nuestros pensamientos todos sean alineados con Él. Y Dios escucha cada palabra que hablamos. Él mira todo gesto que hacemos. Mira lo que está en nuestro corazón. Y quiere transformarnos y hacernos más y más como Cristo Jesús. Que podamos amar como Cristo amó y ama. Que podamos nosotros tener la misma fe de Cristo Jesús. Que podamos comportarnos con nuestras familias, nuestras amistades como Cristo se comportó. Eso es el lema de Dios a nuestras vidas. Y no podemos hacerlo nosotros. Nosotros nos cedemos a Él, nos sometemos a Él, nos rendimos a Él. Y el Espíritu Santo va poco a poco. Es un proceso obrando en nuestras vidas y haciéndonos más y más como Cristo Jesús. No podemos vivir como si Dios no existe. Podemos decidir vivir vidas que honran a Dios en todo tiempo. Y los hijos de Elí vivieron como si Dios no existiera. Dios no va a hacer nada. Yo puedo hacer lo que me da la gana. De todos modos, Dios no va a hacer nada. Muchos cristianos viven así también a veces. Dios no me va a hacer nada. No, ni se da cuenta. Pero sí se da cuenta. Nada más Dios es muy paciente. Dios toma su tiempo para llevar a cabo el plan a nuestras vidas. Y dice, leímos este versículo al principio, 1 de Samuel 4:5, cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, porque lo cargaron los hijos de Elí. Su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. Los israelitas dijeron, ya, vamos a ganar victoria sobre estos filisteos. El arca está con nosotros. Aquí vamos a vencerlos. Y sabe que los filisteos oyeron eso y se dieron cuenta del arca con los israelitas y ellos estaban atemorizados. Ellos sabían que Dios los había guiado, sabían lo que Dios hizo en Egipto, las plagas y todo eso, cómo Dios les dio victoria a sus enemigos. Y dijeron, aquí nos vamos a quedar, no vamos a poder ganar contra ellos porque su Dios es poderoso. Y ellos estaban atemorizados, pero dijeron, valentía, vámonos. Y la batalla comenzó. Y aunque los israelitas tenían el arca del pacto allí en medio de ellos, los filisteos prevalecieron contra los israelitas. En 1 de Samuel 4, 13 al 17 dice así, Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla. Él estaba en la ciudad, él estaba esperando para ver qué pasara y lo que era importante para él era el arca del pacto. Pues estaba tan preocupada por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo este ruido?, preguntó Elí. Y Elí estaba ciego en esos días. Él tenía... ya estaba de edad, era un hombre de cordura y él estaba ciego. Y dijo, ¿a qué se debe todo este ruido? Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego. Y le dijo, acabo de llegar del campo de batalla. Estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus 2 hijos, Ofni y Finehas, y capturaron el arca de Dios. Cuando Elí escuchó que los filisteos capturaron el arca del pacto de Dios, él cayó atrás en su silla,
se quebró el cuello y allí quedó muerto. Más que eso, su nuera, la esposa de Fineás, estaba embarazada y le pegaron, cuando ella escuchó las noticias, le pegaron fuerte los dolores de parto. Y ella murió dando luz a su hijo. Y ella lo llamó Icabod, que quiere decir, ¿dónde está la gloria? Porque los filisteos se llevaron el arca del pacto de Dios. Fue un día tan malo para la familia de Elí y para todo el pueblo de Israel. Porque los israelitas no estaban caminando con el Señor, no se acercaron a Dios y Elí no pudo obedecer a Dios y poner en orden su familia. Dios le había advertido a Elí del desastre que venía a su familia, pero no hizo nada para corregir a sus hijos y someterse a Dios. Fue una tragedia tan grande. Elí, los dos hijos, la nuera en un día, y el arca se fue a los filisteos. Pero Dios tenía un plan. Los filisteos estaban celebrando su victoria sobre los israelitas, tenían el arca de Dios, hicieron un desfile de celebración y llevaron el arca a la ciudad ahorita se me viene porque se me olvidó, pero ellos llevaron el arca al templo de su dios Dagon, quien era el padre según de los dioses de Baal, el dios de los cananitas, y Ashtoret. So Dagon, el dios de los filisteos, era el mero. Y pusieron el arca en el templo de Dios, y en la mañana, cuando llegaron al templo, los sacerdotes que cuidaban allí, a su horror, hallaron que el ídolo de Dagon estaba caído boca abajo enfrente del arca de Dios, como pagándole homenaje al arca de Dios. Y dijeron, ¿quién hizo eso? Nadie estaba allí. Creo que algunos ángeles llegaron y pusieron ese ídolo allí delante del arca. Y los filisteos regresaron el ídolo en su lugar, y el día próximo, en horror otra vez, hallaron el dios Dagon enfrente otra vez, boca abajo delante del arca del pacto, con sus manos y cabeza rotos. Qué poderoso es nuestro Dios. Isaías 45:5 dice, yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Entonces Dios está diciendo, no hay otro Dios. No me traigan a estos ídolos. No son nada, no tienen poder. Yo soy Dios. Y Él es nuestro Dios. Él es el que nos cuida. Él es el que nos escucha cuando oramos a Él. Él es el que nos acompaña en cada etapa, en cada pisada de la vida. Entonces, Dios les estaba mostrando a uno de los filisteos que Él era Dios y no hay ningún otro Dios. ¿Tú piensas que tu Dios puede hacer algo? ¿Tú piensas que tu Dios es poderoso? Vamos a ver ahorita. Eso es lo que Dios estaba haciendo a ese pueblo. Y la mano de Dios estuvo contra ellos, porque vinieron entonces tumores y ratas a la ciudad y a las aldeas alrededor de la ciudad. Y creo que se llama Ashkelon. Y la versión griega y vulgata latina dicen que pasó esto. Vinieron tumores y ratas aparecieron en su tierra, y la muerte y la destrucción estaban por toda la ciudad. ¡Wow! Dios hizo eso porque Él les estaba mostrando, yo soy Dios. Ustedes tienen algo de mí.
No eran los israelitas, era Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces la gente exclamó y dijeron, no queremos esta cosa aquí entre nosotros. Y mandaron el arca a la ciudad de Gath, en otra ciudad principal en la tierra de los filisteos. Pasó lo mismo. Entonces movieron el arca a la ciudad de Ecrón. Y pasó lo mismo. La gente, quita esto de aquí. No queremos esto aquí. Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Los israelitas, no sé si se dieron cuenta de lo que Dios estaba haciendo, pero Dios tenía un plan. Los israelitas pensaron, se fue la gloria. Ya Dios se apartó de nosotros. Pero Él no. Él estaba obrando. Los israelitas no pudieron ver lo que Él estaba haciendo. Vieron el desastre, vieron a Elí y sus hijos muertos, vieron que el arca ya no estaba en el tabernáculo, pero Dios estaba obrando. Y a veces en nuestras vidas las cosas adversas pasan y decimos, ¿dónde estás, Señor? No te miro. Pero Dios está obrando. Dios está haciendo algo. Dios tiene un plan y podemos siempre confiar en Él, siempre creerle a Él. Amén, gloria a Dios. Entonces, Dios les estaba demostrando su poder a los filisteos. ¿Y fue para castigarlos? No, fue para que ellos supieron que hay un Dios. Ellos tuvieron una oportunidad de buscar de Dios, ¿saben eso? Pero no lo hicieron. Entonces los filisteos dijeron, no podemos tener esta cosa aquí. Dios estaba exhibiendo y mostrando su poder a ellos, pero lo rechazaron. Dijeron, no queremos esto aquí. Y no podían contra Dios. Entonces lo que hicieron, pusieron el arca en un carro que fue llevada por 2 vacas que tenían terneros. Porque dijeron, si Dios les dirija afuera de Filisteo, entonces eso comprueba que Él es Dios y Él los va a dirigir. Pero porque estas vacas no se van a mover sin sus vaquitas, sin sus terneros. Entonces, también en el carro pusieron una ofrenda de oro en forma de 5 tumores y 5 ratas para quitar la maldición de la tierra. Dijeron, vamos a darle una ofrenda a Dios, vamos a mandar el arca para atrás. Si Él quiere el arca, Él la puede tomar con estas vacas que van a jalar este carro. Y dice que las vacas llegaron a la ciudad de Beth Shemesh en la tierra de Israel. Y el pueblo de Israel celebró que el arca del pacto de Dios estaba de nuevo con ellos. Y allí se quedó el arca, en una casa, allí donde le pusieron un lugar. Y el arca se quedó allí por 20 años, esperando que el profeta, que era un niño, creciera a ser un hombre, el profeta Samuel, quien Dios usó para ungir a 2 de los reyes de Israel. Saúl el primero fue el que el pueblo quería, pero David el segundo fue el que Dios quería para su pueblo. Y todo esto fue la historia detrás de la historia del rey David. Y Dios siempre tiene un plan. A veces las cosas se miran descontroladas en nuestras vidas. A veces decimos, ¿qué está haciendo Dios? Él está obrando. Él está haciendo algo. Él está poniendo las cosas en orden. Entonces el enemigo quiere que nosotros perdamos la fe. ¿Para qué orar? Ya has pedido tanto y Dios no ha hecho nada. Dios no va a hacer nada. No. Siga orando. Siga pidiendo. No se dé, no tire la toalla. Vamos a seguir confiando en Dios. Vamos a seguir buscando a Dios. Vamos a seguir viendo lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Porque Él es Dios. Nosotros no somos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.